Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier momento que estés viendo este video, te saluda Gonzalo Cabrera. En esta ocasión, ya no desde Lima, Perú, sino desde Arequipa, Perú. En esta ocasión te voy a mostrar un procedimiento en Apache Nifi, en la aplicación Apache Nifi, de cómo se hace joins de información procedente de diferentes fuentes. Por ejemplo, supongamos que nosotros tengamos una base de datos 1 por aquí y tengamos una base de datos 2 por aquí. El problema que siempre hemos tenido, ¿no? Resulta que la información que queremos hacer join, que queremos validar, está en diferentes bases de datos. Y los join, como ustedes ya lo saben, es únicamente dentro de la base de datos o haciendo algunos malabares con el DB-Link, ¿no? Que no es una herramienta eficiente el DB-Link, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el Apache NiFi? La idea es que, por ejemplo, esta base de datos 1, con el NiFi la podemos leer y convertirla, por ejemplo, en JSON, ¿no? Hacemos un query a la base de datos 1, acá le hacemos un query y la convertimos en JSON. Igual acá le hacemos un query y la convertimos en JSON. Eso se hace con el Apache NiFi o no, el Apache NiFi, como ya se les explicaba en otros videos, ¿no? O si prefieren también puedo volverlo a plantear, ¿no? No hay problema. Pero en esta ocasión asumo que ya saben la lectura de una base de datos, en este caso Oracle, por ejemplo, ¿no? Hacer un SQL y obtener la información en JSON. Esa información en JSON nosotros podemos unirla con el procesador, vamos a ver, con el procesador join de Apache NiFi. Ya, vamos a crear esto es solamente un flujo para que lo entiendan. Vamos a hacer un join, ¿no? En NiFi. Esta operación a JSON es en NiFi, ¿no? En Apache NiFi, ¿correcto? Esta operación también es Apache NiFi, ¿no? Y esto también es Apache NiFi, ¿correcto? Entonces, esta información de JSON que viene de aquí es del join del NiFi, lo va a unir y te va a dar un resultado. Ese resultado es el join de estas dos fuentes, ¿no? Y por ejemplo, el resultado podría ser un JSON también. Podría ser un JSON. Estoy empezando haciendo referencia a un JSON. No solamente es un JSON. Y estas dos bases de datos son oracles, ¿correcto? A modo de ejemplo, lo estoy poniendo que son oracles. Puede ser otras bases de datos, pero a modo de ejemplo le estoy poniendo que son Oracle. Estas dos bases de datos son oracles. Acá tenemos un proceso de NiFi que lee la base de datos y lo convierte en JSON. Acá tenemos el otro proceso que lee la base de datos y lo convierte en JSON. Y tenemos otro proceso que hace el join en NiFi y une estas dos bases y genera una tercera que es el resultado, ¿no? Es el resultado, ¿correcto? Y que une estas dos fuentes. El join de NiFi va a tratar a esta fuente de datos como si fuera una tabla. Y va a tratar a esta otra fuente de datos, a uno le llama original y a otra fuente de datos siempre le llama el enrich. ¿Ya? Entonces, a la fuente de datos que viene de la ruta original, es una tabla para él, se llama la tabla original. Y la fuente de datos que viene del canal de la ruta del enrich, le llama la tabla enrich. Él hace su join
¿Cómo hace join? Lo hace también con sentencias SQL. Eso es lo más interesante de todo. Lo hace con sentencias SQL que ustedes ya lo conocen, que son las sentencias de join que se trabaja en Oracle, en SQL de Microsoft, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo interesante de este proceso? Lo interesante de este proceso es que para Apache NiFi, él va a hacer una abstracción del origen de los datos y para él es como si los datos estuvieran en un solo punto. ¿Dónde? En el Apache NiFi, ¿no? Aquí también podríamos tener otra fuente de datos más adelante si quieren. Esta fuente de datos puede ser JSON, puede ser en formato CSV, puede ser otros formatos. En este caso el ejemplo que les voy a mostrar va a trabajar en JSON aquí y el output lo vamos a poner en CSV, ¿correcto? CSV. Así va a ser el ejemplo, pero puede ser otra cosa, ¿no? Ahora, yo no voy a hacer referencia a este proceso de lectura porque esto ya corresponde a otro video. Voy a empezar de los JSON, ¿ya? Y de manera estática voy a generar estos JSON, va a ser el join y va a generar el CSV. ¿Por qué es útil este procedimiento? Bueno, es bastante útil porque nos permite hacer estos joins sin impactar a las bases de datos origen, ¿no? Porque acá solamente se le haría una sola lectura a esta base de datos y a esta base de datos solamente se le hace una lectura y el cálculo y la lectura y la comparación todo se hace en la plataforma de Apache NiFi. Esa es una de sus grandes ventajas. Aparte de que podría haber, este señor podría ser un CSV también, pero que no viene de una base de datos, podría ser un CSV generado por una plataforma XYZ. De tal manera que tú podrías hacer tranquilamente joins entre la información que viene de un Oracle con la información que viene de un CSV, sin ningún problema. En este caso yo estoy tomando de ejemplo el JSON, ¿no? Pero podría ser CSV, como le digo, podría ser Avro, podría ser otros formatos. ¿Correcto? Hasta ahí, ese es el objetivo y ese es a grandes rasgos el esquema. Este es qué vamos a hacer. Hasta ahí he explicado qué vamos a hacer y cuáles son las ventajas. Ahora nos pasamos a la misma interfase del Apache NiFi y acá viene el cómo se va a hacer esto, ¿no? En este caso, acá ya tengo un flujo hecho y con el procesador GenerateFlowFile voy a generar una data estática a modo de ejemplo porque aquí ya tú le puedes enganchar otro proceso previo que lea la base de datos Oracle o de un archivo texto, ¿no? Pero yo lo voy a generar manualmente para hacerla más fácil la explicación. Y este GenerateFlowFile va a generar este archivito de dos entradas de JSON con dos campitos, ¿no? Customer y Device ID, ¿no? Después, este procesador GenerateFlowFile, que genera data de ejemplo, se le entrega al Fork Enrichment. El Fork Enrichment es un procesador que trabaja en conjunto con el Join Enrichment, ¿ya? Con el Join Enrichment, ¿correcto? Definitivamente, de todas maneras, se tiene que trabajar el Fork Enrichment con el Join Enrichment, ¿ya? Entonces, el Fork Enrichment lo único que hace es identificar cuál va a ser la fuente de datos original y cuál va a ser la fuente de datos enrichment. Y a cada uno le va a dar un nombre. Por ejemplo, lo que venga por aquí, lo que venga de aquí arriba, ¿no? Viene, él le va a dar el nombre de salida él va a tener dos salidas, ¿no? Original y enrichment. Nada más. Entonces la salida por aquí lo va a etiquetar como enrichment. Y el proceso que viene por acá lo va a etiquetar, no, perdón, como original aquí y a la derecha enrichment. Y fíjate que la data que vino por aquí se va a través del fork enrichment, le etiqueta original, nada más que le etiqueta y se le entrega al procesador join enrichment. Lo único que hace este señor va a etiquetar la data que le llegó y después le va a pedir a este señor que genere la data para etiquetarla como enrichment. Entonces acá también con el replace text,
voy a generar una data estática con esta información, código de cliente, ID servicio, estado, ¿no? Y este join enrichment, ¿qué va a hacer? Va a aplicar un SQL que diga select original, ¿no? Dame todos los campos del original más todos los campos del enrichment, ¿no? Y va a ser un left outer join, y donde va la clave va a ser el campo Customer ID para el original. El original viene por aquí, recuerden, viene por aquí, ¿no? El original viene por aquí, este es Customer ID, acá está, ¿no? El original viene por ahí. Y después por el enrichment va a ser el código del cliente. Entonces va a ser, fíjate que aquí hay un campo en común, ¿no? El dato, ¿no? El 13 y acá el 13, ¿no? El 11-13 y el 11-13. El 11-15 no está aquí, fíjate. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer este join, y al ejecutar ese join me va a generar esta salida, ¿no? En formato CSV, ¿no? Fíjense que la entrada fue JSON, pero la salida en este ejemplo podría ser también JSON, pero en este ejemplo es una salida en CSV. Y fíjense que para el campo, para el Customer ID de 11-13, donde sí ha habido coincidencia entre la fuente de datos original y la fuente de datos enrichment, aquí se hace el enrichment, ¿no? Le complementa la data que está en la fuente de enrichment. Pero en este campo, en este caso, que tiene la data 11-15, como el 11-15 no está, como el 11-15 no está en el enrichment, como no está en el enrichment, entonces no va a completar la data del enrichment. ¿Correcto? No va a completar la data del enrichment. Y fíjense acá, que aquí abajo no hay data, pues simplemente ha dejado las comas, los separadores que han sido definidos para el CSV, y no ha completado la data. ¿Correcto? No ha completado la data. Entonces, esa es la característica de este, un ratito, es la característica del left outer join, ¿no? Yo lo pongo como un ejemplo, pero tú podrías aplicar otro tipo de join. ¿Cuál es en este caso es este tipo de join que le estoy diciendo? The original procesa todos los registros y el enrich en base a la fuente de enrichment. Lo que no encuentras, déjalo en blanco. De esa manera funciona el left outer join, pero tú podrías usar otros joins que ya son conocidos en el estándar SQL. O sea, no, eso no es novedad, eso ya es totalmente conocido para cualquiera que conoce el estándar SQL, ¿correcto? Podríamos usar otro. Entonces, hasta ahí está claro. El join, entonces el join enrichment puede ejecutar cualquier select con cualquier tipo de join. En plan, yo he escogido este ejemplo y puede trabajar como fuente de datos, no necesariamente la fuente de datos es JSON, como en el caso que yo estoy poniendo de ejemplo, ¿no? JSON. Esto no está en el Apache NiFi en el ejemplo porque sería muy extenso este video. Estoy asumiendo que ya se ha hecho la lectura y tenemos el JSON, ¿no? Pero el origen de los datos podría ser en formato CSV, en formato Avro. El destino también podría ser de CSV, en Avro y en otros más, ¿no? Yo he escogido los más usados, los más comunes, los más fácil de entender. Nada más por esa razón. Podrían ser otros formatos. Entonces, de esa manera, tú tranquilamente podrías trabajar con varias fuentes de datos y a nivel del Apache NiFi hacer el join. Y aquí se rompe un esquema muy interesante, ¿no? El esquema de que el Apache NiFi no es una base de datos y por lo tanto no tiene por qué hacer ningún query.
Claro, no es una base de datos, pero puede cumplir con algunas funcionalidades de la base de datos y en algunos casos lo hace mucho mejor que una base de datos. Porque aquí, estrictamente hablando, le estamos tomando una foto a la data que nos interesa. Una sola vez tocamos la base de datos A, otra una sola vez a la base de datos B y el join ya lo hacemos a nivel del Apache NiFi. ¿Y de quién consumimos los recursos? Pues no estamos consumiendo los recursos de Oracle, sino estamos consumiendo los recursos del Apache NiFi. ¿Y cómo vamos a trabajar con los recursos? Pues todo depende cómo tú quisieras trabajar. Podrías trabajar todo de un solo golpe, en una sola foto, o podrías trabajarlo en varios procesos, ¿no? Entonces, vamos a borrar la cola de ejemplo que tengo aquí. Y lo único que estoy haciendo es darle ejecutar una sola vez la data de ejemplo, que me genere la data de ejemplo. Esto va a ir por aquí, se va a ir la data de ejemplo por el canal original, etiquetado como original, y después el for enrichment le va a pedir la otra data de ejemplo para que le etiquete como enrichment. Una vez que llegan los dos, al join enrichment, el join enrichment ya genera la data. Acá la vemos, vamos a ver la cola, y aquí está la información. Listo, es tan simple como eso. Es muy interesante y bastante útil esto, ¿no? Solamente que tienen que tener cuidado pues en la configuración, y la configuración no es compleja. Fíjense, mira, aquí vamos a entrar a la Generate Flow File para generar data de prueba, simplemente en lo custom text, y acá le he puesto la data de ejemplo. Listo, nada más, eso es todo. Después esa data de ejemplo se le ha pasado al fork enrichment. El fork enrichment es bien simple. En properties no tiene nada. Lo único que hay que hacer es decirle, ¿sabes qué? La salida de enrichment es por acá y la salida de original es por aquí. Tiene dos salidas. La cosa es que la data que venga por acá, él la va a etiquetar como enrichment, y la data que venga por acá, la etiqueta como original. ¿Para qué? Para que el join use esa etiqueta, y lo único que va a hacer, le va a decir, ¿sabes qué? El original viene en formato JSON, el enrichment viene en formato JSON y la salida va a ser en CSV. La estrategia del join va a ser usando un SQL, se puede hacer otras estrategias, pero no quiero salirme del ejemplo. Y acá simplemente le pones, la sentencia SQL y nada más, eso es todo. Acá hay que tener cuidado de que cuando se define pues el controller service, aquí yo le he puesto todo por default, en los controller service, ¿no? Tiene que estar activo, ¿no? Tiene que estar en enable, si no, no va a funcionar. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, en CSV en properties uno puede ir cambiando el default. Aquí simplemente estoy usando el default, que no usa esquema, ¿no? Que los separadores es coma, que va a usar un header, ¿no? Y listo. Y en el caso de los JSON también, acá que infiere el esquema, pero lo bueno del JSON es que el esquema está implícito en el formato del JSON, puedes reutilizarlo fácilmente, ¿no? Y listo, solamente ya lo tiene levantado los controllers, y este señor usa los controles, hace el SQL y tenemos aquí la salida. ¿Correcto? Tenemos aquí la salida. Es recontra práctico, se puede usar datos mucho más extensos, obviamente, ¿no? El, esto si quieres después le haces un insert en una base de datos X y ya también te sirve, ¿no? Después, ya puedes hacer lo que quieras con esta info, ¿no? Yo actualmente la estoy usando join para hacer validaciones entre diferentes fuentes de datos. Bueno, y para terminar, decirles que el join enrichment realmente usan una tecnología que ya existe. El NiFi está usando la tecnología que ya existe, y esa tecnología que ya existe es la tecnología de Apache Calcita, ¿no? Es la tecnología de Apache Calcita. Si ustedes quieren averiguar más, pueden entrar al Apache Calcita. Realmente
el Apache NiFi está reutilizando las tecnologías exitosas que ya existen, o sea, no es que está inventando la pólvora desde cero, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer los join, ¿no? Está usando la tecnología Apache Calcita. Listo, eso es todo, espero que te sea de muchísima utilidad. Si te ha sido de utilidad, dale like, compártelo, suscríbete al canal para que eso sea un aliciente para seguir haciendo más videos y que puedas aprender estos temas muy útiles de manera totalmente gratuita. Hasta la próxima.